Buenas tardes, bienvenidos a la primera charla dedicada a los sistemas de reparación basados en morteros de altas prestaciones para el mantenimiento, reparación y rehabilitación de infraestructuras y edificación. Mi nombre es Victoria Pulido, soy la responsable técnico de la asociación y voy a ser la ponente en la charla de hoy dedicada a normativa. Este curso se va a componer de 4 charlas. Hoy la que daremos será relativa a normativa. El jueves 9 de mayo será dedicada a las características y preparación del soporte. Y luego dedicaremos otras 2 jornadas para ver casos prácticos, uno de ellos en reparaciones en edificación, viendo reparaciones de edificios emblemáticos, como es el edificio de la Junta de Energía Nuclear, hoy en día CIEMAT, la rehabilitación del Estadio Santiago Bernabéu y el intercambiador de Avenida América aquí en Madrid. Y la segunda, que se celebrará el día 23 de mayo, dedicada a casos prácticos, pero para reparaciones en obra civil, donde veremos reparaciones en puentes de grandes luces, como es el caso del puente de Contreras, la reparación del muelle del Centenario en A Coruña y la reparación del centro del ciclo combinado de Palos de la Frontera, entre otras intervenciones. La jornada de hoy, como digo, está dedicada a la normativa, a la norma UNE 1504. Esta norma entra en vigor en enero de 2019, de donde es obligatorio su cumplimiento. La norma de aplicación, esta 1504, nos va a dar las claves para la reparación y protección del hormigón. Consta de 10 partes, cada una de ellas cubre un documento diferente. Y como vemos aquí en la diapositiva, las 10 partes que componen la UNE 1504. La primera nos va a describir los términos y definiciones que se incluyen en la norma. La parte 2 proporciona especificaciones para los productos y sistemas de protección superficial del hormigón. La parte 3 proporciona especificaciones para la reparación estructural y no estructural. La 4, relativa a las especificaciones para la adherencia estructural. La quinta, para la inyección de hormigón. La parte sexta, en especificaciones para el anclaje de barras de armado. La séptima, para la protección de la armadura contra la corrosión. La 8 nos va a describir el control de calidad y la evaluación de conformidad para los fabricantes de materiales. La 9 define los principios generales para el uso de los productos y sistemas para la reparación y protección del hormigón. Y por último, la 10 nos va a dar información sobre la aplicación en obra de productos y control de calidad de las obras. Esta norma, según el objeto, la vamos a poder agrupar en 4 grupos diferentes, 4 bloques diferentes. La primera van a ser las que vamos a denominar normas llave. En una segunda parte veremos las normas de producto, que son aquellas que van a tratar sobre las especificaciones de los productos, características y requisitos. Las características del comportamiento se van a definir tanto para todos los usos como para ciertos usos, y los requisitos de comportamiento pues definen los valores cuantitativos mínimos que el producto tiene que alcanzar cuando se somete a ensayos normalizados. En el grupo tercero va a estar dedicado a las normas que nos van a hablar del fabricante, van a ser destinadas específicamente al fabricante y a los organismos notificados, donde veremos la toma de muestra, evaluación de la conformidad, marcado y etiquetado de estos productos. Y por último, el último bloque, que se encarga de las normas para la puesta en obra. Dentro del grupo de normas llave vamos a encontrar la primera, la parte 1 de relativa a definiciones, y la parte 9 relativa a principios generales para el uso de los productos. Quería comenzar primero con esta primera diapositiva, en la que se describen las fases principales del proceso de reparación y protección. La norma se va a encargar de indicarnos cuáles van a ser estas fases. En una primera fase de inspección y evaluación de la estructura, vamos a realizar la localización de aquellos defectos visibles, no visibles o potenciales, y realizar un estudio de la exposición a la que está sometida la estructura. En una segunda parte de diagnosis e identificación del origen y causa del deterioro,
pues trataremos de identificar los daños mecánicos, físicos o químicos, así como aquellos contaminantes agresivos que puedan dañar la estructura. En la tercera parte se refiere a definir las opciones y objetivos de la reparación y protección. Aquí tendríamos que decidir en esta etapa la actuación a llevar a cabo en base a criterios como puede ser la durabilidad requerida, el coste o qué mantenimiento va a tener en un futuro. La selección de métodos y principios adecuados para la reparación apropiados serán aquellos apropiados a las condiciones y requerimientos tanto actuales como futuros. Y en la última etapa se definirán los mantenimientos futuros. Se deben definir las instrucciones para realizar una inspección y mantenimiento durante la vida en servicio de la estructura en estudio. Esta norma es una importante herramienta que nos va a permitir elegir de una forma correcta la reparación y protección de aquellos daños que puedan surgir en estructuras de hormigón. Hay 11 principios que agrupan los métodos de reparación y protección de las estructuras. Estos los vamos a poder dividir en dos bloques. Un primer bloque dedicado a los defectos de hormigón que van desde el principio 1 al principio 6 y otro los defectos causados por corrosión de la armadura que irán del principio 7 al principio 11. En las siguientes diapositivas lo que vamos a ver son los diferentes principios y qué métodos de reparación se propone para cada uno de ellos. Veremos estas tablas en las que indicamos el principio y su definición y los métodos basados en ese principio. Comenzamos por el principio 1 de protección contra la penetración. Muchos de los daños del hormigón van a venir determinados por la penetración en él de sustancias, ya sean líquidas o gases. Este principio lo que trata es de prevenir la entrada de sustancias a través de métodos que reducen la permeabilidad y porosidad de las superficies del hormigón con el uso de impregnaciones y revestimientos especiales, por ejemplo, como los que aparecen representados ahí en los métodos basados en este principio. En el principio 2 relativo al control de humedad en sustancias donde hay riesgo de una reacción ácido-álcalis, se han de proteger las estructuras de hormigón. De eso trata este principio, del ajuste y del mantenimiento de la humedad en el hormigón por el uso de diferentes productos. Se incluyen las impregnaciones hidrófobas, los revestimientos superficiales y tratamientos electroquímicos, entre otros. El principio número 3 va a estar dedicado a la restauración del hormigón. La selección del elemento apropiado para la restauración y sustitución del hormigón va a depender de varios parámetros como son el alcance del daño que nos encontremos en esa estructura, la densidad del armado, la flexibilidad, etc. En el punto 4, el principio 4, referido al refuerzo estructural, en ocasiones pues, es necesario reforzar la estructura por cambios en el diseño o porque ha habido un aumento en la capacidad aportante de esa estructura. Existen varios métodos para conseguir ese refuerzo, como puede ser la adición de barras de acero embebidas o externas, de chapas, etc. En muchos casos la elección del método va a depender del costo, de las condiciones ambientales o, como comentábamos en el caso anterior, de la accesibilidad. El principio número 5, dedicado a la resistencia al ataque físico, las estructuras de hormigón pueden ser dañadas por ataques físicos o mecánicos, como puede ser el aumento de cargas mecánicas, la erosión, el agrietamiento debido a la abrasión mecánica, a la abrasión hidráulica por agua o sólidos en suspensión, desprendimiento debido a efectos de ciclo hielo de hielo, etc. El incremento, este principio lo que pretende es incrementar la resistencia al ataque físico o mecánico a través de revestimientos o impregnaciones. El punto 6, el principio 6, nos habla de la resistencia a los productos químicos. La finalidad de este principio es aumentar la resistencia química del hormigón. Aquí intervienen varios factores como son el tipo y la concentración de sustancias químicas que nos vayamos a encontrar, la temperatura, el tiempo de exposición, etc. Y los métodos basados en este principio vuelven a ser también los de revestimientos o impregnación.
Los siguientes principios que ya comienzan con el bloque que habíamos comentado al principio que atacan a la armadura, nos encontramos el principio 7 como conservación o restauración del pasivado. La corrosión de las armaduras de acero en estructuras de hormigón ocurre cuando se concentran en varias condiciones como son la pérdida de la pasivación, la presencia de oxígeno y de humedad en el interior del hormigón. En condiciones normales, las armaduras van a estar protegidas por la alcalinidad del hormigón, que va a crear una capa de pasivado de óxido en la superficie de las armaduras y que la protege de la erosión. La capa de pasivado puede verse dañada por la reducción de la alcalinidad, por la carbonatación, que también puede ser debida al ataque de cloruros. En el principio número 8, el incremento de la resistividad. La resistividad del hormigón está relacionada con el grado de humedad que hay en los poros de hormigón. A menor humedad, mayor resistividad. Entonces, este principio lo que trata es de incrementar esa resistividad eléctrica que posee el hormigón. Los tres últimos principios van a tener relación con el control y la protección catódica. El punto 9, principio número 9, es el control catódico. Para prevenir la corrosión de la armadura de la estructura de hormigón, tendremos que limitar el acceso de oxígeno a aquellas áreas potencialmente catódicas. Por ejemplo, limitar el contenido de oxígeno libre a través del uso de revestimientos en las armaduras o aplicando un inhibidor que bloquee el acceso de oxígeno a la armadura. El principio número 10 de protección catódica se refiere a los sistemas de protección catódica por el uso de sistemas electroquímicos de bajo potencial de corrosión. Este se consigue con un flujo directo de corriente eléctrica que eliminaría las partes anódicas de la reacción de corrosión. Y por último, el principio 11 sobre control de las áreas anódicas. Se controlan las áreas anódicas, se crean las condiciones para que las áreas potencialmente anódicas de la armadura haga imposible una reacción de corrosión, pues con la aplicación de una lechada cementosa de protección directamente a la armadura como método de prevención de la corrosión en áreas anódicas. También se podría optar por inhibidores de corrosión para proteger zonas que ya han sido reparadas. Con esto finalizamos lo que es relativo a los diferentes principios contemplados en la norma. Como norma llave habíamos comentado que estaba la 1504, la parte 9, principios generales para uso y producto. La norma en su apartado 4.3 nos habla sobre la evaluación de los defectos y de sus causas. En este diagrama podemos ver los casos habituales de deterioro. Tenemos que identificar y registrar la naturaleza y las causas de los defectos, así como combinaciones de causas que se puedan dar simultáneamente. En estas siguientes diapositivas vamos a ver los diferentes casos, los casos más habituales de daños y deterioro en el hormigón, los producidos por ataques mecánicos, físicos y químicos, donde vemos para cada tipo cuál es el principio que le es de aplicación de los que acabamos de ver anteriormente. En esta otra vemos los defectos dañados por corrosión de armadura debido a ataque químico y ataques por contaminantes corrosivos. En el caso de los contaminantes de los ataques químicos nos encontramos con el dióxido de carbono presente en la atmósfera, que va a reaccionar con el hidróxido cálcico del hormigón. Pasamos de soluble y fuertemente alcalina con un pH de 12 o 13 a insoluble y mucho menos alcalina con un pH de 9. Como consecuencia, lo que conseguimos es que se pasa de un acero pasivado a un acero sin protección y sin pasivarse. En el caso de los contaminantes corrosivos, como tipo principal va a estar la presencia de cloruros. Los cloruros lo que hacen es acelerar el proceso de corrosión y pueden provocar daños de corrosión por picaduras. Una concentración que se estime por encima del 0,2-0,4% de cloruros en el hormigón puede provocar la destrucción de la capa pasivante de la superficie del acero. Los cloruros básicamente son típicos en ambientes marinos y en sales de deshielo.
Seguidamente vamos a ver el bloque de normas de producto. Estas van a ser 6 de las partes de la norma 1504, 6 normas armonizadas diferentes, de la parte 2 a la parte 7. Cada una de ellas es aplicación a un tipo diferente de producto y con un diferente ámbito de aplicación, y según las cuales se realizará luego el marcauce de ese producto. Vamos a ir viendo cada una de las normas y haciendo una breve introducción de cada una de ellas para conocer a qué productos se destinan y cuál es su ámbito de aplicación. Comenzamos por la norma 1504, la parte 2, dedicada a la protección superficial del hormigón. En esta norma, los métodos de protección superficiales que va a cubrir van a ser los de impregnación hidrófoba, impregnación y revestimiento. Vamos a ver cada uno de ellos más o menos en qué consiste. La impregnación hidrofóbica se trata de un tratamiento del hormigón para obtener una superficie hidrorrepelente donde los poros y capilares se recubren internamente, pero no se llegan a rellenar, no queda ninguna película sobre la superficie del hormigón y el aspecto del hormigón apenas cambia. Los compuestos activos que se usan en este caso van a ser silano y siloxanos. En el segundo método de protección nos encontrábamos la impregnación, que es un tratamiento del hormigón para reducir la porosidad y reforzar la superficie. En este caso, los poros y capilares se rellenan total o parcialmente. Este tratamiento da lugar normalmente a una película fina y discontinua que se forma sobre la superficie, y en este caso los ligantes van a ser polímeros orgánicos. En el último método relativo a recubrimiento o revestimiento, este es un tratamiento para obtener una capa protectora continua sobre la superficie del hormigón, con lo que se requiere de un espesor de unos 0,1 a 5 milímetros habitualmente. Hay casos particulares donde se pueden requerir espesores mayores a los 5 milímetros. Y los ligantes son polímeros orgánicos con cemento como relleno, cemento hidráulico modificado con dispersión de polímero. La parte 3, relativa a reparación estructural y no estructural, esta es la norma que cubre los morteros utilizados para restituir o sustituir hormigón defectuoso y proteger la armadura, ya sea solo con mortero o con otros productos o sistemas contemplados en esta norma. La norma europea va a definir 4 clases de morteros de reparación: R4, R3, R2 y R1. Las reparaciones se dividen en estructurales y no estructurales, es decir, aquellas aplicaciones en las cuales se tiene que considerar en el diseño de la especificación de la reparación la transferencia de carga, en este caso serían las estructurales, o las no estructurales, que se dedicarían a trabajos cosméticos. Además, la norma clasifica los productos de reparación para cada tipo de aplicación en productos de alta resistencia o de alto módulo de elasticidad y los de baja resistencia o bajo módulo de elasticidad. Las distintas clases no van a implicar comportamiento de unos morteros mejores o peores que otros. Simplemente cada material está dedicado a un tipo de aplicación diferente. Todos los materiales de reparación que cumplen con la normativa son morteros de calidad y no indican que uno sea superior a otro. Simplemente cada uno tiene unas características particulares y específicas que lo hacen propio para su utilización en una u otra aplicación. Aquí vamos a ver cómo podemos denominar básicamente a los morteros R1, R2, R3, R4. Los R1, pues los morteros de reparación de albañilería. Un R2 sería un mortero de reparación superficial o cosmética. Por ejemplo, aquí en este caso, pues todos los hormigones que no se encuentran en una situación estructural, situaciones en las que no se tiene que transferir carga a través de la zona que se va a reparar, pues se repara con un mortero no estructural de calidad alta, que es un mortero clase R2. Los R3 de mortero estructural, pues un hormigón de menor resistencia sometido a cargas, pues puede repararse con un mortero de reparación estructural de resistencia media y un módulo de elasticidad medio, que es un mortero de clase 3. Y el caso del R4, que es el mortero estructural de alta resistencia, el hormigón de alta resistencia sometido a fuertes cargas puede repararse pues con un producto de reparación de alta resistencia y de alto módulo de elasticidad como es el R4.
Además de considerar las clases apropiadas, también tiene importancia y es interesante reconocer y especificar las condiciones de exposición a las que está sometido el producto. Estas clases de exposición y los ensayos del mortero de reparación van a determinar la durabilidad de los sistemas de mortero que se han aplicado en esa reparación. En esta tabla podemos ver los requisitos de prestaciones de productos de reparación, tanto estructural como no estructural. El fabricante debe someter los productos para reparación a ensayos de prestaciones de acuerdo a esta tabla y el producto debe cumplir con los requisitos para los que se le ha marcado. La parte 4 relativa a la adhesión estructural nos especifica los requisitos para productos y sistemas que se vayan a utilizar en la adhesión estructural de hormigón a hormigón y la adhesión de materiales de refuerzo para estructuras de hormigón existente. Este documento va a cubrir la adherencia de petinas externas de acero a otros materiales compuestos por fibras, por ejemplo, a la superficie de una estructura de hormigón con fines de refuerzo. La adherencia del hormigón endurecido a hormigón endurecido asociada al uso de unidades prefabricadas en reparación y refuerzo y la aplicación de hormigón fresco sobre hormigón endurecido utilizando juntas adheridas sobre el hormigón adicionado forma parte de la estructura y se necesita que actúe conjuntamente. La parte 5 de la norma europea especifica requisitos y criterios de conformidad de productos de inyección para reparación y protección de estructura de hormigón y se utiliza para el relleno transmisor de fuerza de fisuras, huecos e intersticios en hormigón, denominados con la letra F, el relleno ductil de fisuras, huecos e intersticios en hormigón, con la letra D, y el relleno adecuado para dilatación de fisuras, huecos e intersticios en hormigón, marcados con la letra S. Los anchos de fisura que se van a considerar en esta parte de la norma se consideran comprendidos entre 0,1 y 0,8 milímetros medidos sobre la superficie. Esta norma hay que considerar que no va a cubrir el tratamiento de fisuras mediante apertura y sellado con un sellador elastomérico, relleno externo de cavidades o trabajos preliminares de inyección para impedir temporalmente el paso de agua. Los objetivos de una inyección de hormigón, tal como cubre este documento, serán conseguir impermeabilidad y por consiguiente estanquidad al agua, evitar la penetración de agentes agresivos, reforzar la superficie mediante el refuerzo de hormigón. Como base química típica de los productos de inyección utilizados podrían ser los poliuretanos acrílicos, productos basados en resinas epoxi, poliésteres y cemento, poliuretanos y acrílicos, etc. La parte número 6 especifica los requisitos para la identificación y comportamiento y seguridad de productos que se vayan a utilizar en el anclaje de barras de armadura empleadas para refuerzo estructural con el objetivo de asegurar la continuidad de las estructuras de hormigón armado. Esta parte de la norma cubre las aplicaciones específicas por el principio 4 que hemos visto ya en la parte 9 de la 1504. En esta norma también se indica que se asume que las personas cualificadas que realizan la evaluación estructural de los elementos estructurales que se han de reparar y que la elección de los productos del sistema que se van a utilizar son los correctos y están basados en esa evaluación previa que se realiza. Para instalar las barras de armadura de acero en estructura de hormigón se utiliza típicamente los productos siguientes, como por ejemplo pueden ser aglomerantes hidráulicos, resina sintética o mezcla de ambos productos. La parte 7 de la norma nos especifica los requisitos para la identificación y comportamiento de productos y sistemas utilizados para la protección de armadura de acero existente en estructuras de hormigón armado sometidas a reparación. Se describen dos tipos de productos con recubrimientos activos y de barrera. El sistema de recubrimiento se seleccionará sobre la base de una evaluación de las causas de deterioro y teniendo en cuenta los principios y métodos apropiados para la protección y reparación especificados en la norma 1504, parte 9.
Los dos tipos de recubrimientos que se describen son los que ahora mismo hemos comentado, ¿no? Los recubrimientos activos para armadura, que son recubrimientos que contienen cemento Portland o pigmentos activados electroquímicamente y que pueden funcionar como inhibidores o pueden proporcionar protección catódica localizada. Y por otra parte están los recubrimientos de barrera, que son recubrimientos que aíslan la armadura del agua que se encuentran en los poros de la matriz de cemento circundante. Como productos típicos imprimadores de armadura, utilizaremos aquellos basados en polímeros. Hemos también de tener en cuenta que este documento, esta parte de la norma, no va a cubrir la protección contra la corrosión de acero, pretensado de acero y inoxidable. Terminamos el bloque de normas dedicadas a producto y dentro del bloque de normas dedicadas al fabricante nos encontramos con la parte 8 dedicada al control de calidad y evaluación de la conformidad. Esta parte de la norma va a estar dirigida especialmente a los fabricantes y organismos notificados. La parte 8 de la norma especifica procedimientos para el control de la calidad, evaluación de la conformidad, marcado CE, etiquetado de productos. Los productos de reparación y protección del hormigón utilizados en edificios y en obras de ingeniería van a requerir un sistema de evaluación de la conformidad 2+. El requisito 2+ significa que se tienen que realizar por parte del fabricante un control de producción en fábrica, unos ensayos de tipo iniciales y por parte del organismo notificado una inspección tanto de la fábrica como de ese sistema de control de producción en fábrica. La norma también, basado en lo anterior, el organismo notificado no emite el certificado de conformidad y el fabricante es responsable de la declaración de conformidad. También es el responsable de fijar el marcador CE en el embalaje, en la ficha de datos del producto, en los albaranes, etc. La documentación que debe contener esa etiqueta CE debe ser el símbolo CE, el número de identificación del organismo notificado, el nombre o marca que identifique al producto y la dirección registrada del fabricante, el año en el que se obtiene el marcado CE, el número del certificado del organismo notificado, el número de la norma europea, la descripción del producto y la información sobre las características reguladas por la norma que es de aplicación y que son las que deben presentarse en el marcado CE. Como parte 10, que sería ya el último bloque, nos encontramos con la norma dedicada a la aplicación in situ y control de calidad de los trabajos. Como vemos, la 1504 no cubre solo el comportamiento del producto, sino que además llega hasta la aplicación de los productos y a la ejecución completa de las obras de reparación. Es importante, como ya hemos mencionado, realizar un diagnóstico adecuado de las causas del deterioro, elegir cuidadosamente el método de reparación para contrarrestar las causas y restaurar la estructura, preparar de forma adecuada el hormigón y el acero de la armadura y aplicar de forma correcta en función de los productos elegidos el método de reparación que se ha seleccionado. Importante en cualquier operación de este tipo la cualificación y formación de los operarios, como hemos comentado en jornadas anteriores. Como hemos visto, la norma es una norma densa, es una norma compleja, es difícil en algunos casos de su interpretación. Desde la asociación y desde su comité normativo se trabajó en un documento que tenéis anexo y que trataban de sacar, por así decirlo, las tripas de la norma para utilizarlo de una forma más práctica y poder seleccionar en función de la reparación que queríamos realizar cuál es el tipo de mortero más adecuado para cada caso. Es un documento que se compone de una serie de tablas donde vemos las diferentes posibilidades de reparación de estructuras de hormigón con mortero.
así como los ensayos y requisitos que deben cumplir estos productos especializados en función de la reparación requerida. Como hemos visto antes, se siguen unos pasos para reparar lesiones de este tipo de estructura y, bueno, aquí hemos puesto, muchos se basan en los que van apareciendo en la norma y nos van a permitir hacer un seguimiento a través de las tablas. Los pasos que vamos a determinar sería evaluar la estructura del hormigón in situ, valorar el tipo de severidad de los daños, si ha sufrido ataques por cloruro, la profundidad de la carbonatación, si es el caso, pérdida de sección de la armadura, si es también su caso. Posteriormente se determinarán las causas que lo originaron. Se han de considerar cuál es su ubicación, las características particulares de cada elemento que compone la estructura. Una vez recopilados los datos mencionados en estos apartados anteriores, lo que vamos a hacer es que a través de una tabla que denominamos tabla llave, pues a través de ella vamos a ir hacia la tabla de ensayos a realizar correspondientes a la protección o reparación determinada que nos surja en ese momento. Una vez que hemos hecho este paso, elegimos dentro de la tabla llave los usos o aplicaciones que necesita la estructura de hormigón, de acuerdo con la evaluación previa que se le ha realizado. Seguidamente seleccionamos los diferentes requerimientos necesarios para la estructura en estudio, según las condiciones particulares de deterioro, uso y ubicación. Posteriormente consultamos en las correspondientes tablas de ensayo y de requisitos el valor umbral de estos requerimientos y las diferentes clases existentes. Y por último elegimos el sistema o producto que cumplan con los requerimientos seleccionados. Esta es la tabla que os comentaba, que denominamos tabla llave, y en la que especificamos los distintos usos y aplicaciones con la norma correspondiente de la serie y el tipo de producto. Se añade también la tabla de ensayos y los requisitos a seguir en función de la aplicación necesaria. Ahí vemos los morteros que hemos mencionado antes, R1, R2, R3, R4, a los que se le añaden otra serie de siglas correspondientes a aquellos morteros con base conglomerante hidráulico, como el caso de los CC, o morteros hidráulicos modificados con adiciones poliméricas, como es el caso de los PCC. Esta tabla, como vemos en la última columna, nos va a llevar a otras tablas, que son las que vamos a ver a continuación. La tabla 1, 1A, la tabla de ensayos, se especifican las características que debe cumplir el mortero a utilizar en reparaciones de protección superficial del hormigón, indicando aquellos que son obligatorias y especificando las salvedades en cuanto a espesores. No se consideran impregnaciones hidrofóbicas ni impregnaciones por no ser productos de base cemento. Eso lo hemos de comentar en relación a estas tablas. Son los más considerados los revestimientos. Con un círculo representamos aquellos ensayos que se consideran son obligatorios y con SP solo cuando proceda aquellos ensayos que se requiera realizar. La tabla 1b nos habla sobre los requisitos. En esta tabla extraemos los valores con las características que debe cumplir el mortero para asegurar su protección. La tabla 2 se muestran los ensayos y características para la protección de estructuras de hormigón que deben cumplir en función de la actuación a realizar, diferenciándose entre reparación manual, reparación por proyección, refuerzo por adición, restauración pasiva de pasivado de armaduras por recubrimiento o restauración de pasivado de armaduras por reemplazo. Del mismo modo que hemos visto anteriormente, con un círculo se indicarán aquellos ensayos que se consideran obligatorios y con SP aquellos que en algún momento será necesario porque así lo requieran las condiciones de reparación. También se especifican algunas otras salvedades, como que para el caso habrá momentos en los que se señale con un número 1 aquellos en los que no se requiere en el caso de hormigón no armado, por ejemplo, en el caso de contenido en iones cloruro, pues no será necesario realizarlo si no se trata de un hormigón armado.
y otros en el que tampoco se va a requerir hacer ese ensayo si estamos en caso de ciclos térmicos. La tabla 2b, relativa a requisitos, en función de la naturaleza del elemento repasado, se establecen las características para cada tipo de mortero. En este caso, pues los que habíamos visto antes, los de las clases estructural y no estructural, los R3, R4 y R2 y R1 respectivamente, con las características que debe cumplir cada uno de ellos. La tabla 3 se dedica a procesos de inyección en el hormigón y la trabajabilidad se adecua en función del medio, ya sea o no seco. Aquí podemos ver lo que habíamos mencionado anteriormente, con la letra F, los productos de inyección para relleno, transmitiendo esfuerzo de las fisuras. Los D, productos de inyección para relleno dúctil de fisuras. Y los S, productos de inyección para el relleno expansivo de fisuras. Otras dos tablas son referidas a dos actuaciones diferentes a realizar contempladas en las normas de morteros de reparación, que son el anclaje de armaduras de acero por refuerzo estructural y la protección catódica de corrosión de armaduras para revestimientos activos construidos con pigmentos con capacidades de inhibición a la corrosión. Una vez tenemos estas tablas, lo que hemos presentado es un par de ejemplos para que veáis cómo se va realizando tanto las etapas que veíamos al principio para elegir cuál es la reparación más adecuada y el producto a utilizar. Y hemos elegido estos dos ejemplos. En este primer ejemplo se trata de un puente peatonal de hormigón armado de nueva construcción, localizado en una ciudad costera del norte de España, con un elevado índice de precipitaciones. Se trata de una estructura de nueva construcción, por lo tanto no es necesaria reparación y mantenimiento, pero al ser una estructura que está externa y expuesta, pues debe tener una protección superficial. En cuanto al tratamiento a elegir, al estar localizada en un lugar lluvioso, se deben cumplir los requisitos de permeabilidad al agua y al vapor de agua. Y eso nos lo va a indicar la tabla 1. Por encontrarse en un ámbito urbano, deberá cumplir los requisitos de permeabilidad al CO2 para proteger la estructura superficialmente frente a fenómenos de carbonatación y con ello alargar la vida útil. Eso también lo indica la tabla 1. Al tratarse de estructuras para el tránsito peatonal en zona lluviosa, es conveniente que cumpla el ensayo de resistencia al derrape para clase 3, exterior en húmedo. Esto lo veremos en la tabla 1b, que es la tabla de requisitos. Es preciso requerir también la euroclase de reacción al fuego declarada para este tipo de estructuras, como nos indica también la tabla 1. No es necesario, sin embargo, para este caso, el ensayo de adhesión en choque térmico debido a la influencia de sales del deshielo, ya que al estar ubicado en una zona costera no suelen registrarse temperaturas bajo cero en invierno. Y tampoco sería necesario prescribir resistencias a cargas mecánicas ni químicas al ser peatonal. Con todo esto, hemos visto que con la tabla llave nos iba a llevar a la tabla 1. Dentro de la tabla llave elegimos la protección superficial, con lo que nos lleva a la tabla 1, y en la tabla 1, una vez vistas las características del elemento estructural y sus requerimientos de protección, elegimos el sistema de revestimiento superficial con protección contra la penetración y con la característica adicional de resistencia al derrape para zonas húmedas. La protección también se puede lograr mediante un mortero de revestimiento con una impregnación hidrofóbica de silano o silosano o por una impregnación de polímeros orgánicos siempre que se cumplan los mismos requisitos. Este era uno de los ejemplos. El siguiente es un ejemplo que va a llevar la utilización de varias de las tablas antes mencionadas. En este caso se trata de un edificio construido hace 50 años, se encuentra en mal estado, tiene varios pilares que soportan un forjado sanitario y además pues, se ha construido posteriormente un ático. Una vez realizada la evaluación se observa que el porcentaje de humedad
Debido a ese porcentaje de humedad en el espacio cerrado, los pilares de hormigón armado han sufrido un proceso de carbonatación a través del recubrimiento que alcanza a las armaduras. En algunos puntos el hormigón ha estallado por procesos de oxidación de armadura, pero la pérdida de sección no ha llegado a superar en ningún caso el 5%. Con estos datos del principio lo que podemos es ver qué tratamiento realizar. En primer lugar, procederemos a eliminar el hormigón deteriorado. Seguidamente limpiaremos las armaduras afectadas y las protegeremos. Y por último, restituiremos el hormigón y reforzaremos los pilares para aumentar la capacidad portante de la estructura, ya que al haber construido el ático, posteriormente los pilares están soportando un peso mayor para el uso para el que fueron calculados. Con todo esto, ¿qué sistema o producto de protección elegiremos? Al ser una zona de elevada humedad, es conveniente realizar una protección de las armaduras para conseguir una mayor durabilidad de la estructura debido a fenómenos de carbonatación que se pueden llegar a producir. La tabla llave nos conduce a la tabla 5 para escoger un producto marcado entre un revestimiento activo, normalmente de base cemento, o un revestimiento barrera, normalmente epoxi, y con ello conseguir una protección directa de la armadura. A continuación, lo que debemos es restituir el hormigón enfermo que hemos eliminado mediante el picado, hidrodemolición, chorro de arena, etcétera, para regenerar con ello la estructura. La tabla llave indica que es la tabla 2 correspondiente a la columna de reparación manual con mortero, donde elegimos un producto que cumpla con todos los requisitos obligatorios. Dado que la ubicación está en un lugar donde puede existir temporalmente agua estancada, se requiere ensayo de absorción capilar. Posteriormente, en la tabla 2B vamos a elegir un producto que cumpla con los requisitos estructurales de R4 de altas prestaciones estructurales. Y dentro de este R4 se puede optar también entre un conglomerante hidráulico CC o un conglomerante hidráulico modificado poliméricamente, que es el PCC. Para aumentar la capacidad portante de la estructura debemos efectuar un refuerzo también de los pilares. Para ello se coloca una armadura adecuada externa al pilar ya reparado, anclada al suelo mediante un producto que cumpla con lo especificado en la tabla 4. Posteriormente se protegen los pilares recubriendo la armadura con un mortero acorde a las especificaciones de la tabla 2 para refuerzo estructural. Y por último, si se desea, también se puede dotar a la estructura con una protección final mediante una pintura anticarbonatación. Con este ejemplo hemos terminado la presentación relativa a la norma 1504. Como veis, hemos pasado de una primera parte en la que hemos estado describiendo las distintas partes que componen la 1504, los principios y métodos basados en esos principios para la reparación de las estructuras de hormigón. Luego hemos realizado una, por así decirlo, simplificación de la norma realizada por el Comité Normativo de AFAM, en el que intentábamos hacer una aplicación práctica de la norma, de manera que a través de una serie de tablas nos permitieran de una forma fácil la elección tanto del sistema como del producto de protección, y luego hemos visto un par de ejemplos basados en esas tablas. El documento os lo he colgado en la presentación y podréis disponer de él. Si os han surgido alguna consulta más de las que habéis podido estar realizando a lo largo de la charla, las resolveremos posteriormente vía correo electrónico. Yo sin más doy por terminada la charla de hoy. Os esperamos en la próxima relativa a características y reparación del soporte. Y para cualquier duda podéis contactar con nosotros en administración@afam.es. Buenas tardes y muchas gracias por vuestra atención.